pandemia y en el medio de todo esto a ustedes se les ocurrió terminar con el patriarcado. Ni una menos debe ser una bandera de toda la sociedad. Porque el patriarcado finalmente es una gran injusticia que se ha vivido durante siglos en la humanidad. No vamos a hacer una buena sociedad hasta el momento en que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Esta marea verde que ha cambiado el mundo y que nos está educando a muchos varones y que nos está haciendo entender que hay un fin de ciclo, que algunos llaman patriarcado, otros llaman machismo. El nombre que quieran, lo único que sé es que se ha terminado el tiempo de la desigualdad entre el hombre y la mujer. Nosotros los hombres tenemos que hacer mucho y lo primero que tenemos que hacer es respetar y poner en condiciones de igualdad a cada mujer de la Argentina. Yo voy a resolverlo esto con ustedes. Vamos a crear el Ministerio de la Mujer, de Igualdad y de la Diversidad, para que de una vez y para siempre los argentinos entremos al siglo XXI y no haya leyes y reglas para unos y para otros. La ley es igual para todos, lo distintos somos las personas. Tenemos muchísima información para compartir con ustedes, muchos datos, mucho de lo que viene. Recién te compartíamos lo que acaba de postear la ex primera dama. También hay novedades respecto del artículo que tiene El País como para publicar, pero todavía no se publica. Te vamos a contar también la trastienda de ellos. Vamos a saludar aquí a Mónica Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenida. Gracias, José. Gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Beatriz Goldberg, muy bienvenida. Ella es psicóloga y nos va a ayudar a entender la mente de los dos protagonistas. Paz Rodríguez Niel, muy buenas noches. Buenas noches. El señor Nehamkis, muy buenas noches. Hola José, ¿cómo estás? Bueno, vamos a arrancar primero por el inicio de esta historia. Tiene como protagonista a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que un día en un posteo nos sorprendió a las 8:30 de la mañana de un día sábado. Bueno, Cristina posteaba esto que fue el origen de la presidencia de Alberto Fernández. Veámoslo. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las famosas PASO. Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvimos también diferencias. Era un contexto, contanos, que la gente le pedía al justicialismo, a la Cámpora, al Frente de Todos, otra cara. Vos veías que Cristina sumaba 30, 35 a lo sumo, pero le costaba muchísimo armar el esquema de apertura lo suficientemente flexible como para poder sumar los 15 que se necesitaban para ganar la elección en primera vuelta. Bueno, ahí está el contexto inicial, pero de golpe llegó el posteo, y lo vamos a ver con Paz, de Cristina Fernández, que dice: Alberto Fernández no fue un buen presidente, pero tampoco lo fueron Macri o de la Rúa. ¿Qué tiene que ver en este contexto? Muy poco. Siguió el posteo de la expresidenta y vicepresidenta y compañera de fórmula de lo que fue la dupla Fernández-Fernández, como mujer que ha sido objeto y lo sigue siendo de las peores violencias verbales y políticas, hasta la máxima experiencia de violencia física, y acá se pone en primera persona con el intento de magnicidio, que obviamente es repudiable, recontra repudiable, pero que poco tiene que ver con lo que le pasó a la ex primera dama. Bueno, como la memoria nuestra de los argentinos es tan volátil, les vamos a compartir 2 minutos y charlamos un poco de este contexto para llegar al hoy, donde Alberto Fernández cuenta de la que fue su compañera de fórmula, que ahora dice casi no conocerlo. ¿Cómo fue la cocina, la trastienda? Esto forma parte de un documental que hicimos con todo el equipo de Política de la Nación. Así lo explica Alberto en otro contexto. Fíjense para ver cuál es la responsabilidad o no de Cristina en esto. Mirá. ¿Qué estás haciendo, Cristina? Le digo, estoy dando clases. ¿A qué hora terminas? A la 1. Venite a verme. Y le digo, no puedo porque tengo un almuerzo. ¿A qué hora terminas tu almuerzo? A las 3. Venite a verme a las 3. ¿Pasó algo? Venite a verme, tengo que hablar con vos. Pero cuando llegué ya todo me sonó raro. Porque llegué y le dijo a los secretarios: por favor, cierren todas las puertas, váyanse para adentro, déjenme con Alberto, que nadie me moleste, que nadie lo moleste a Alberto. Tanto es así, me dijo: dales el celular, así no andas pendiente de tu celular. Dije, cosa rara.
Y nos sentamos en el comedor de la casa. Y entonces se sentó y me dijo lo que ella creía. Me dijo que yo lo había pensado mucho. Beatriz, Sí. esto que tiene que ver con psicología, ¿no? De Sí, claro. desligarse, pegarse, ¿cómo lo interpreta Y usted? bueno, acá tenemos dos personas muy narcisistas, sobre todo la expresidenta, donde necesitaba siempre la ayuda de un otro, pero sin mostrar que lo necesitaba. O sea, podría ganar, pero me falta algo, y es como que esa asociación que ella hace con él es entrampado, ya es necesario porque ella sabía, ¿no? Y es la primera vez que una vicepresidenta le pide a alguien para que sea presidente. O sea, se dieron vuelta las cuestiones. Ella quería mandar, pero aparecer como la segunda, como que no manda. Me gusta la palabra entrampado. Y un analista político es ¿quién maltrató a quién? Porque dicen que un maltratador siempre viene de otro maltrato. Acá Sí. la doctora me va a decir. Claro, pero los dos se maltrataban. Algo que uno puede hacer en el análisis ya desde lo político. ¿Quién maltrató más a quién en tal caso en la fórmula Los dos se presidencial, unían, ¿no? yo creo que los dos se unían en el momento justo, cuando ella se despegaba, cuando andaba todo mal, se despegaba y no tenía nada que ver. Sí. Sé que me parece fundamental que lo estamos Vamos a llegar a eso. soslayando, que es que en realidad Alberto Fernández no representaba en términos electorales a nadie. Bueno, Es decir, Cristina tiene 30 o 35 y la presencia de Alberto Fernández amalgamaba al resto del peronismo detrás de su candidatura, pero nunca lo encarnaba eso. Hay que hacer una diferencia, independientemente de que te gusten o no te gusten, entre los líderes que tienen capacidad de conectar con la sociedad y construir un liderazgo y ser votados, y aquellos que no, que cumplen funciones muy importantes, pero que son o jefes de gabinete o ministros, y a veces se muestra que no es lo mismo. Vos podés tener un excelente ministro de Economía, podés tener un excelente jefe de gabinete, pero puesto en función de liderazgo tenés un problema. Yo creo que Cristina imaginó un delegado más obediente y se encontró con una persona con un carácter muy particular ¿Puedo? que no estaba dispuesto a obedecerle Ella nada. eligió a alguien Sí. que pueda hacer lo que ella dirigía desde afuera. el propio Alberto Fernández tiene en este documental de La Nación una justificación aún mayor del rol de Cristina Fernández, y como bien dice Facundo, era una época que no le atendían el teléfono. Era una fundación que estaba ahí en San Telmo, donde muchos lo tomaban como el lobista que venía, hasta que se convirtió en el hombre del poder. Mirá. Que ella creía que tal vez ella podía ganar, pero le iba a costar mucho gobernar porque la Argentina estaba demasiado enfrentada, y que hacía falta alguien que pueda unir fuerzas, que pueda broquelar a todos los nuestros y también convocar a gente que no estaba con nosotros. Yo te la escuchaba y me dijo, así que yo llegué a la conclusión de que el candidato tenés que ser vos. Le dije, mirá, no, honestamente yo creo que no es una buena idea. Pensalo bien, porque mirá que vos no trasladás tus votos a nadie. No, me dijo, yo voy a ser tu candidata a vicepresidenta. Y ahí entendí menos. Entonces le dije, pero Cristina, si vos podés ganar, yo he trabajado todo este tiempo para que vos fueras candidata. Y ella me dijo, por todo lo que vos trabajaste en este tiempo, yo puedo tomar esta decisión. El candidato tenés que ser vos. Sufrí terrorismo psicológico, fue la frase textual que utilizó la ex primera dama. Veámoslo. La violencia que había antes era acoso. Todo el día tenía que estar en el teléfono, porque si no estaba en el teléfono era como que estuviera haciendo no sé qué cosa. Una cuestión vinculada a Que unos celos El enfermizos. tiempo me empezó a llevar a quedarme cada vez más encerrada dentro del departamento. ¿Te fuiste aislando de tus vínculos? No podía ir a un restaurante con mis amigas. Vimos que sufriste violencia física. ¿Sufriste otros tipos de violencia? La otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo es acoso telefónico, terrorismo psicológico. Esta persona estuvo durante 2 meses y están todos los chats y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito. Arranco por la doctora, Sí. esto que plantea Del la terrorismo.
el terrorismo psicológico, bueno, es un neologismo de ella, pero en realidad lo que quiere decir es un hostigamiento permanente, cuando es un vínculo en el cual no hay un respeto del otro lado y donde uno lo está hostigando permanentemente, acechando con cuestiones de celos, cercenando. Es acoso, maltrato, el acoso, todo junto. maltrato, tanto físico como psíquico, verbal, económico, puede ser cualquier tipo de maltrato y donde se le cercena la libertad. Ella acá no es libre, acá dice que no puede ir con una amiga, no puede hacer nada, parece que la encerraba, aparentemente, según lo que dijo en la entrevista, ¿no? Que la encerraba y le impedía tener una vida normal a partir de que nació el niño, ¿no? También hubo hostigamiento muy fuerte en el embarazo, hubo golpes, o sea, todo esto es como una cuestión de temor, le baja la autoestima, la tiene entretenida pensando todo lo que él le puede hacer. Además, no solamente es un hombre común y corriente, sí, es el presidente. Claro, entonces tiene el miedo a todo lo de alrededor, más que ella se sentía muy sola. Una persona se puede sentir muy sola al estar con toda la gente que la mira, sabe y no dice nada, porque estoy segura que toda la gente, el médico, o sea, toda la gente que estaba alrededor tenía que acusar algún recibo. Ella estaba en la casa de huéspedes durante 4 meses y nadie le llamaba la atención. Bueno, ahí hay un punto. Esto desde la política, Facundo, digo, cuando ves un líder, entre comillas, político, que está embarrado con todo esto y que es protagonista de esto, hoy, en términos reputacionales. Bueno, a ver, primero no es un líder común y corriente. ¿En qué sentido? Si vos pensás en los últimos presidentes argentinos, cuando salieron del poder, quedaba una expectativa alrededor de ellos, núcleos duros de votantes que seguían sosteniéndolo. Pienso en los 2 casos más cercanos, Mauricio Macri y Cristina Kirchner, es decir, mantenían su vigencia en la sociedad. En el caso de Alberto, ya en términos de su figura pública, su imagen estaba muy deshilachada sobre el final de su gestión, con una cuasi intervención que terminó hasta en la prohibición de que él se pudiera presentar a la reelección, cosa que no hay desde que hay reelección en Argentina. Es decir, un presidente que termina su mandato generalmente se presenta a su reelección a tratar... Es decir, ya su imagen estaba muy deshilachada. A mí esto me da la intuición. Para Alberto Fernández me da la sensación que es como una especie de golpe de gracia en términos reputacionales y que es difícil pensar en un reingreso, en la política ni hablar, pero incluso en... como quizás han quedado otros presidentes, que por ahí su gobierno no fue tan exitoso en términos económicos, pero quedaron como referentes, quedaron como personalidades políticas con mucha fuerza. No sé, estoy pensando en el caso de Alfonsín. Bueno, no. Pero, a ver, la dificultad de Alberto Fernández con el kirchnerismo ya empieza con lo de la foto de la fiesta Olivos, que hasta donde recuerdo fue en agosto del 2021 que se hizo pública. Que ella dice que a partir de ahí el hostigamiento fue mayor. Claro, fue mayor porque le acusaba de que perdían la elección, podían perder la elección por culpa de ella, porque él le decía, bueno, puede ser que él estaba muy bajoneado y con baja autoestima y se sentía toda su hombría muy mal con respecto a todo esto, porque él tenía una decadencia política, ya no lo querían ni los propios justicialistas, ya estaba más ahí, o sea, ya prácticamente él no hacía nada. Puede ser que esto... En mi opinión le hicieron una especie de intervención sobre el Había final de su ocurrido. gobierno para tratar de hacer que una llegue. elección del peronismo más o menos competitiva en términos electorales, con la suposición de que si él iba, el resultado hubiera sido mucho peor aún, ¿no? Bueno, ahí voy a traer protagonistas. Primero el Cuervo Larroque. ¿Quién es Paz? El Cuervo Larroque. Bueno, el Cuervo Larroque es un personaje muy importante hoy en la provincia de Buenos Aires, pero para el armado de la cámpora fue esencial el Cuervo Larroque. Sin ninguna duda está asociado al kirchnerismo en su raíz, ¿no? Veamos y qué el es lo que caso decía. Espinosa también. Espinosa. Bueno, acá hay un caso, una denuncia por violencia de género. Todavía no, la justicia no ha intervenido, no sabemos cómo va a terminar esta causa, pero está. Esto tiene que llegar hasta el final. La justicia tiene que determinar hasta el final si efectivamente todo esto es cierto o no es cierto, porque acá hay de por medio una cuestión tan sensible como la violencia de género en nuestro país. ¿Sabes cuántas mujeres fueron asesinadas en contexto de violencia de género en lo que va del año? En los primeros 5 meses, 144 mujeres. Y el año pasado, 300. O sea, mientras nosotros estamos hablando, acá la doctora nos podrá decir, hay un montón de mujeres que están
encerradas en su casa, preparadas para el próximo golpe. El 1 de julio, el juez Ercolini archivó la causa. Esta causa estaba archivada, que era Fioribello, el abogado, decía que él se había comunicado con Fabiola Yáñez y ella le había dicho que la violencia no había existido. Y de hecho, los primeros días parecía como que la causa no se iba a reabrir. Estuvo muy cerca esta causa de haber quedado en la nada. Bueno, veamos. No, pero ahora ya se inició y ahora yo Sí, ahora ya no tiene vuelta atrás, además, porque lo que requería el impulso de ella. Pero una vez que ella le impulsó, ya no hay vuelta atrás. Hay que aclarar Además, que estamos frente a un hecho de un delito de instancia privada. Si ella no ejecuta la denuncia, por más que el juez tenga los elementos, no puede hacerlo, que fue lo que cambió. Bueno, ahora parece Pero más que un delito de instancia privada porque ahora parecería haber otros delitos. Por eso es tan importante ver concretamente en la justicia qué es lo que ella denuncia, cómo relata lo que pasó. Si fue solamente golpes, si hubo más que golpes, de acuerdo con ella, ¿no? ¿Qué pruebas aporta? Me parece que va a ser clave. Aparte fue instancia privada, pero estaba en un lugar público, estaba, o sea, todo lo que pasó, los chats que hubo ahora y cambió, y los sobre videos, todo por decisión de ella. Y los videos con Tamara Petinato. Pero pero es de instancia privada frente a la justicia. Sí, hay delitos que si la víctima directa no los denuncia o la supuesta víctima no los denuncia, no hay posibilidades de oficio de que se investigue. Pero acá ya los visualizó y ya estamos. Sí, ya lo adentro. mostró. Beatriz, antes de despedirte, vos tenés tu libro que se llama justamente Parejas Tóxicas y queríamos preguntarte cómo mucha gente, y recién hacía muy bien Mónica en cuantificar en lo que le pasa a muchísimas mujeres a lo largo y ancho de nuestro país, que están en un circuito tóxico. Claro, es un ¿Cómo se sale de ese circuito? ¿Qué hay que hacer? En muchos casos se puede salir, depende la cantidad y la magnitud, digamos, donde pone la potencia el violento. Puede ser una leve violencia psíquica a una violencia muy fuerte, agresiva, física. O sea, depende el grado. Puede ser un psicópata también, donde puede llegar, tuvimos millones de casos donde terminan en femicidio, pero esta es una pareja tóxica, evidentemente, de cualquier manera, por el tipo de vínculo que tenían. Tenemos muchos elementos que vimos acá y bueno, él era un poco violento también. ¿Se acuerdan de la escena del bar, del restaurante con un jubilado? Hubo muchas escenas que podemos ver que no es raro que pueda tener actitudes violentas. Pero Beatriz, además del 144 que sale allí... No hay que dejar de hacer la denuncia, porque muchas veces hay un circuito donde hay una cierta luna de miel en estas parejas y donde uno a veces retira la denuncia o justamente por hostigamiento, por temor. Te dan el temor de lo que le pueden hacer a tu hijo, lo que te puede pasar a vos. Ni que hablar alguien del poder donde tiene a todas las fuerzas armadas, a toda la artillería como para defenderse. Estas mujeres muchas veces tienen miedo que van a ser solas. Generalmente el hombre violento las aísla de todos, o sea, se queda muy sola. Ella manifestó en el reportaje que escuché que ella se sentía muy sola porque, bueno, realmente más allá de si es verdad o no, pero son las características donde cuando te sentís sin energía, sin gente alrededor, sin esa red de atención, de contención, entonces te cuesta hacer la denuncia, sobre todo donde hay amenazas, bueno, por ahí que en el gobierno puede terminarse, que no conviene, que no es el momento, que puede... que era el tiempo político. Muchas gracias, Beatriz, por haber venido. Muchas gracias, Facundo, por haber venido.